Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del drama, el chisme jugoso y el análisis profundo sobre las series que nos tienen pegados a la pantalla. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy vamos a adentrarnos en un territorio minado, un tema que siempre levanta ampollas y genera controversia, las rupturas. Pero no hablamos de simples separaciones amistosas, no señor, sino de esas rupturas que dejan a uno de los implicados, rojo de vergüenza. Esas que nos hacen gritarle a la televisión, o a la laptop, o al móvil, lo que sea. En el vídeo de hoy, vamos a destapar esos momentos catárticos, esas implosiones emocionales que sacudieron los cimientos de nuestras series turcas favoritas. Vamos a revivir esas escenas donde el amor, que parecía indestructible, se esfumó como humo, no de una manera discreta y elegante, sino a través de giros inesperados, traiciones impactantes y, en algunos casos, hasta revelaciones escandalosas que nos hicieron dudar de la existencia del amor verdadero. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a diseccionar esas separaciones que cambiaron el rumbo de nuestras historias preferidas, las que nos hicieron amar y odiar a sus personajes en partes iguales. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de drama y desilusión amorosa, permítanme recordarles, una vez más, que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Sí, ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos contenido fresco, jugoso y adictivo cada semana, reseñas exhaustivas, análisis de personajes que nos hacen cuestionar la naturaleza humana, curiosidades que los dejarán boquiabiertos y todo lo que necesitan saber para estar al día con el vibrante y apasionante mundo de las series turcas. Además, al suscribirse nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de amantes del drama turco. Los estamos esperando. Ahora sí, sin más preámbulos, soltemos amarras y empecemos este recuento de rupturas explosivas, de esos momentos que nos hicieron replantearnos el concepto del amor. *** Primera serie, Amor Eterno ***. Comenzamos nuestro viaje con un clásico, un drama romántico que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por el carismático Burak Özçivit y la talentosa Neslihan Atagül, nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora con un futuro prometedor, y Nihan, una chica rica atrapada en las jaulas doradas de su opulenta vida. ¿Por qué la incluimos en esta lista de rupturas escandalosas? Bueno, porque la ruptura entre Kemal y Nihan no es un simple adiós por diferencias irreconciliables. Oh, no. Aquí tenemos un verdadero complot maquiavélico, una telaraña tejida con malicia y obsesión por el infame villano de la serie, Emir Kozcuoğlu. Imaginen la escena, la tensión palpable, el aire denso cargado de desesperación. Emir, un hombre consumido por una obsesión enfermiza por Nihan, la obliga a casarse con él, utilizando la más baja de las artimañas, amenazar la integridad y seguridad de su familia. La extorsión emocional en su máxima expresión. Ahora visualicen el panorama, Kemal con el corazón hecho añicos, observando impotente como el amor de su vida, Nihan, se casa con otro hombre, su némesis, su verdugo emocional. Nihan atrapada en una pesadilla, obligada a vivir una vida que no desea, consumida por la culpa y el remordimiento al ver el dolor que le está infligiendo a Kemal. Y Emir, el arquitecto de esta tragedia, saboreando su retorcida victoria, disfrutando del sufrimiento de sus rivales, regodeándose en su control absoluto. ¡Qué drama, señoras y señores! ¡Qué crueldad! La ruptura entre Kemal y Nihan no es solo una separación física, sino una profunda herida emocional, una traición a su amor, una cicatriz que marcará sus vidas para siempre. Lo que hace que esta ruptura sea tan memorable y resonante es la profunda injusticia que la rodea. No es que Kemal y Nihan hayan dejado de amarse, no es que su amor se haya desvanecido con el tiempo. No. Fueron separados a la fuerza, víctimas de las maquinaciones de un hombre malvado, un ser despreciable capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Y esa sensación de impotencia, de presenciar cómo el destino, o mejor dicho, un individuo obsesionado, les arrebata su felicidad, es lo que la convierte en una de las rupturas más dolorosas, memorables y emblemáticas de las series turcas. ¿Dejar a Kemal, rojo de vergüenza? No diría tanto, su dolor es más profundo que la vergüenza. Él está absolutamente devastado, humillado por la situación, pero su dignidad permanece intacta. Él es un héroe, no una víctima de la vergüenza.
Segunda serie, Erkencicus Cambiamos de registro, viramos el timón hacia un territorio más ligero, una comedia romántica que nos robó el corazón con su frescura y encanto, Erkencicus, protagonizada por la adorable Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, un alma libre con una imaginación desbordante, que empieza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo trotamundos, un espíritu aventurero con una melena que desafía las leyes de la gravedad. Aquí la ruptura adquiere un matiz diferente. No hay villanos malvados acechando en las sombras ni complots siniestros tramados en la oscuridad. La ruptura entre Sanem y Can se produce por una combinación explosiva de malentendidos, inseguridades profundamente arraigadas y secretos a medias que envenenan la relación desde dentro. Sanem, impulsiva, a veces torpe y con una tendencia a meter la pata hasta el fondo, comete errores que socavan la confianza de Can, generando dudas y sospechas. Can, por su parte, es demasiado orgulloso, un lobo solitario que a veces se encierra en sí mismo y no se comunica abiertamente con Sanem, lo que inevitablemente conduce a más confusiones y malinterpretaciones. Recuerdo perfectamente el momento álgido, el punto de inflexión en la relación, cuando Can descubre que Sanem es la autora anónima de un libro que revelaba detalles íntimos de su relación, exponiendo su vulnerabilidad y dejando al descubierto sus sentimientos más profundos. Imagínense la furia de Can. Se sintió traicionado, utilizado, expuesto a la opinión pública. Y aunque Sanem intentó explicar sus razones, justificando sus acciones con la necesidad de expresar su amor y compartir su historia, el daño ya estaba hecho. La confianza, ese pilar fundamental en cualquier relación, se había resquebrajado irreparablemente. Esta ruptura es tan dolorosa, tan relatable, porque es muy realista. Todos hemos experimentado alguna vez malentendidos en nuestras relaciones, todos hemos dicho o hecho cosas de las que nos arrepentimos amargamente. Y la ruptura entre Sanem y Can nos recuerda que incluso el amor más fuerte, el más puro y genuino, puede tambalearse y desmoronarse si no hay una base sólida de comunicación, transparencia y confianza mutua. Si bien Can no quedó rojo de vergüenza en el sentido literal, no sufrió una humillación pública, sí sintió una profunda vergüenza y decepción por la traición de Sanem, una puñalada por la espalda que lo llevó a alejarse, a buscar refugio en la distancia para lamer sus heridas. Tercera serie, Medcezir. Saltamos a Medcezir, una serie que resonó con el público joven, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC. Este drama juvenil narra la historia de Yaman, un joven problemático, un chico de la calle con un pasado turbulento, que es adoptado por un abogado rico y se traslada a un barrio exclusivo, un mundo de privilegios y opulencia que le resulta completamente ajeno. Los protagonistas, Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, nos cautivaron con su química y su intensa interpretación. En esta serie la ruptura que nos interesa especialmente es la que se produce entre Yaman y Mira. No se trata de una ruptura causada por la intervención de un tercero, por un villano maquiavélico que busca destruir su felicidad. No, esta ruptura es el resultado de los propios demonios internos de Mira, de sus inseguridades y miedos más profundos. Mira, al principio de la serie, se presenta como una chica popular, hermosa, aparentemente perfecta, una reina de la alta sociedad con una vida idílica. Pero como suele ocurrir, las apariencias engañan. Mira esconde un secreto oscuro, una vulnerabilidad que la atormenta, tiene una enfermedad que la hace frágil y la lleva a tomar decisiones impulsivas, autodestructivas. En un momento crítico de la serie, en un arrebato de desesperación y confusión, Mira engaña a Yaman con su exnovio. Sí, un clásico. Un cliché que, sin embargo, sigue generando controversia y dramatismo. Pero lo que hace que esta infidelidad sea tan impactante, tan dolorosa y memorable, es que Mira lo hace a sabiendas de que va a lastimar a Yaman, de que va a romperle el corazón en 1000 pedazos. Lo hace como una forma de escapar de su propia vulnerabilidad, de probarse a sí misma que aún tiene el control sobre su vida, que no es una marioneta del destino. La reacción de Yaman es de pura incredulidad, de un dolor visceral que le recorre todo el cuerpo. Se siente completamente traicionado, humillado y destrozado. Y lo que hace que esta ruptura sea tan memorable es que no hay una solución fácil, no hay un camino rápido hacia la reconciliación. No se trata simplemente de perdonar y olvidar. Yaman tiene que lidiar con la traición de Mira, pero también tiene que intentar comprender sus motivaciones, su sufrimiento, los demonios que la atormentan.
Mira, por su parte, tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, afrontar las consecuencias de sus decisiones y luchar contra sus propios demonios, buscando la redención y el perdón. Aquí es Mira quien, metafóricamente, termina roja de vergüenza al ser descubierta en su infidelidad, sintiendo un profundo arrepentimiento y vergüenza por sus acciones, consciente del daño que ha causado. Cuarta serie, Askmemnu ***. Viajamos en el tiempo para hablar de un clásico atemporal, una joya de las telenovelas turcas, considerada por muchos como la madre de todos los dramas, Askmemnu. Esta serie, protagonizada por la icónica Beren Saat y el galán Kuan Tatlıtuğ, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa, con un pasado familiar marcado por la traición y la infidelidad, que se casa con un viudo rico, Adnan, un hombre mayor y respetado, buscando una vida de lujo y estabilidad. Sin embargo, la monotonía y el vacío emocional de su matrimonio la llevan a caer en los brazos del sobrino de Adnan, Belul, un joven seductor y hedonista. Aquí la ruptura no se produce entre una pareja establecida, con años de historia compartida, sino entre dos amantes secretos, dos almas atormentadas que buscan refugio en los brazos del otro. Biter y Belul viven un romance apasionado, prohibido y lleno de culpa a espaldas de Adnan. Pero su relación está plagada de tensiones, contradicciones y secretos que amenazan con salir a la luz. Biter anhela el amor verdadero, la felicidad y la libertad, pero se siente atrapada en un matrimonio sin amor, asfixiada por las convenciones sociales. Belul es un joven hedonista, un vividor que busca placer y diversión sin compromisos, pero se siente atormentado por la culpa al traicionar a su tío, el hombre que lo ha criado como a un hijo. El momento culminante de la serie, el punto de no retorno, es cuando Adnan descubre la infidelidad de Biter y Belul. La escena es absolutamente desgarradora, un torbellino de emociones que nos deja sin aliento. Adnan, un hombre mayor y respetado, un patriarca venerado por su familia, se siente humillado, traicionado y destrozado por las dos personas a las que más quiere en el mundo. Biter, acorralada, desesperada y consumida por la culpa, decide quitarse la vida, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Belul, atormentado por la culpa y la cobardía, huye y abandona a todos, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Askmemnu es una serie llena de pasión, intriga y tragedia, una historia que explora los límites del amor, la traición y la ambición. La ruptura entre Biter y Belul no es solo una separación amorosa, sino una explosión que destruye a toda una familia, dejando un reguero de dolor y muerte a su paso. Belul, sin duda, es quien queda rojo de vergüenza por su traición, su cobardía y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos, siendo considerado uno de los personajes más odiados y despreciables de las series turcas. Quinta serie, Senkalkapm ***. Volvemos a la comedia romántica, a la ligereza y el encanto de Senkalkapm, protagonizada por la talentosa Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Esta serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista independiente y luchadora, con una personalidad arrolladora y un corazón de oro, que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo para conseguir una beca que le permita cumplir su sueño de estudiar en Italia. La relación entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, un tira y afloja constante con momentos de pasión desbordante y otros de tensión insoportable. Pero la ruptura que realmente los marca, la que pone a prueba su amor hasta el límite, es cuando Serkan, tras sufrir un grave accidente, pierde la memoria y olvida a Eda. Drama total. De repente Serkan se transforma en el hombre frío y distante del principio, sin recordar su amor por Eda, sin reconocerla como la mujer de su vida. Imaginen la situación, la pesadilla que vive Eda, con el corazón destrozado, intentando reconquistar al hombre que ama, luchando por hacerle recordar los momentos felices que compartieron, pero chocando contra un muro de amnesia. Serkan, confundido, desorientado y frustrado, sintiendo una extraña atracción por Eda, una conexión inexplicable, pero sin entender por qué, sin poder recordar su pasado juntos. Esta ruptura es tan dolorosa, tan devastadora, porque es una pérdida doble. Eda pierde a Serkan no solo físicamente, sino también emocionalmente. El hombre que ama, el hombre con el que había construido un futuro, ha desaparecido y ha sido reemplazado por un extraño, por una versión diferente de sí mismo. Si bien Serkan no queda rojo de vergüenza en el sentido tradicional, no sufre una humillación pública, sí siente una profunda vergüenza y arrepentimiento cuando recupera la memoria y se da cuenta del dolor que le causó a Eda durante ese tiempo, del infierno que la hizo vivir.
La amnesia de Serkan es una forma de ruptura devastadora, un obstáculo aparentemente insalvable que pone a prueba la fortaleza del amor de Eda, su capacidad para perdonar y seguir adelante. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las rupturas más escandalosas, dramáticas y memorables de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional, de este torbellino de pasión, intriga y decepción. Hemos visto rupturas causadas por la traición, la ambición desmedida, los malentendidos, los secretos inconfesables y hasta la amnesia. Cada una de estas rupturas nos ha dejado una lección valiosa sobre el amor, la confianza, la importancia de la comunicación y la necesidad de luchar por lo que realmente queremos. Quiero agradecerles por acompañarnos en este vídeo, por compartir su tiempo y su pasión por las series turcas con nosotros. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas rupturas les pareció la más impactante, la que más los conmovió? ¿Conocen alguna otra ruptura en las series turcas que merezca ser mencionada, que haya dejado una huella imborrable en su memoria? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.